Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, querida comunidad. He visto que en las últimas semanas han estado subiendo relatos que refieren a sacrificios en las construcciones, y por eso, después de pensarlo mucho, me animé a contar mi historia. Antes de comenzar, quiero aclarar que las cuestiones paranormales no son tema para todos. Mientras muchos se ríen y se burlan de las experiencias ajenas, habemos otros que contamos nuestras vivencias con cautela, pues somos conscientes de que mucha gente no nos va a creer. Por eso mismo, no espero que nadie me crea. Mi nombre es Mario Acuña, y soy de esas personas que, como dice la canción, crecí con el siglo. Mi oficio, desde que tengo memoria, ha sido la noble profesión de la albañilería, y a pesar de que nunca acudí a la escuela, conozco mucho de materiales y trazos. Todo lo aprendí con el tiempo, trabajando con ingenieros y arquitectos de diferentes nacionalidades en obras magníficas. Mis conocimientos llegaron a ser tan grandes que, en muchas ocasiones, yo les resolvía problemas que ellos simplemente no sabían cómo arreglar. Además de la construcción, también soy un apasionado de la historia de las civilizaciones, sobre todo de las culturas mesoamericanas. Me parece admirable cómo, sin contar con la tecnología que tenemos hoy en día, lograron erigir edificios enormes que han resistido el paso de los siglos. Como en muchos casos a través de la historia, dentro del marco de hechos aberrantes que difícilmente se pueden ignorar, se tiene documentado que la construcción de cada templo mesoamericano iba acompañada de espeluznantes ceremonias. En estas, se sacrificaba a personas de forma macabra en nombre de deidades sagradas. Los cautivos eran seleccionados previamente. Algunos eran enterrados vivos, mientras que a otros se les extraía el corazón y se les cercenaba la cabeza. Se creía que estas muertes tan terribles atrapaban el alma de las víctimas en la estructura y la mantenían firme, incluso durante catástrofes naturales, como los sismos de 1985 o 2017. Esto no es exclusivo de los relatos mesoamericanos. En muchos monumentos antiguos, incluyendo los de Egipto, Teotihuacán y Chichén Itzá, se han encontrado entierros de personajes menores, cuya sepultura sugiere que fueron sirvientes o lacayos dedicados al señor o señora, para quien se construyeron esos monumentos. A la fecha, estas colosales estructuras continúan en pie. Eso no es obra de la casualidad. Aunque muchos se niegan a aceptarlo, en la Ciudad de México también se realizaron entierros similares. Mi historia se basa específicamente en una de las construcciones más importantes de México, el emblemático Estadio Azteca. Esta construcción es un punto clave donde se reúnen miles de espectadores que mezclan sus energías, emociones y vibraciones en cada evento vivido en ese mágico lugar, sin saber que están sobre una gigantesca tumba dedicada a dioses o demonios que reclamaron sus ofrendas. Se habla de que, durante su construcción, decenas de personas fueron sepultadas vivas en las columnas del llamado Coloso de Santa Úrsula. Más espeluznante aún, se cuenta que, durante las obras de restauración, se encontraron decenas de cuerpos de niños, presumiblemente enterrados vivos durante la construcción. Se cree que esto está relacionado con la ola de desapariciones infantiles ocurridas a principios de los años 60. Dicen las malas lenguas y los conocedores que, para poder levantar semejantes columnas, el Estadio Azteca fue bautizado con sangre. Aunque no se presenciaron sacrificios humanos públicos como en tiempos prehispánicos, según muchos chamanes dedicados a la magia negra o elemental, la tierra reclama una ofrenda de sangre acorde con lo que los humanos pretenden edificar en sus dominios. Por ello,
Muchos albañiles y habitantes de Tlalpan afirman que en los cimientos del estadio, varias personas fueron enterradas vivas para bendecir y custodiar la obra. Yo puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que no fueron solo unos cuantos. Ahora que hemos entrado en materia, les contaré lo que pude presenciar. En ese entonces, a mediados de 1962, yo tenía 23 años. Puedo jurarles que no soy uno más de los que escucharon ese relato. Yo estuve allí cuando las cosas macabras comenzaron a suceder. Había llegado a la capital con mi padre desde el pueblo de San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Nuestra intención era trabajar en las grandes construcciones que se llevaban a cabo en las zonas de Santa Fe, Interlomas y Tecamachalco. Aunque no lo creía del todo, puedo asegurarles que en muchos edificios donde trabajé, supe de al menos 3 muertos. No conocía personalmente a ninguno de esos pobres desgraciados, pero saber que alguien había muerto o desaparecido en mi lugar de trabajo aún me eriza la piel. En el caso del Estadio Azteca, lo que ocurrió en su construcción es una leyenda que se cuenta con matices diferentes cada vez. Mi padre y yo lo sabíamos. De hecho, había instrucciones especiales para los trabajadores que vivían solos o venían de lejos. Por orden directa de los arquitectos, varios albañiles y ayudantes fueron enterrados vivos en las fosas de las columnas del Coloso de Santa Úrsula. Al inicio de la obra, ninguna barda se mantenía en pie. Una tarde, mientras nos íbamos a descansar, los arquitectos se quedaron hablando en su tráiler con un hombre alto, de finas ropas, que parecía muy importante. A la mañana siguiente aún seguían conversando. Esto nos llevó a imaginar lo obvio. Los responsables de la obra habían realizado un pacto con el mismo diablo. En el gremio, al diablo se le conocía como el amigo o el compadre. Se decía que a cambio de un pago significativo, bendecía las obras para que se mantuvieran firmes durante décadas o siglos, como sucedió con el Azteca. Pero el pago que este compadre reclamaba no era económico ni material. Lo único que quería, quizá para saciar su hambre, eran vidas humanas. Esa noche, mi padre y yo no dormimos, pues temíamos que pudiéramos estar entre los sacrificios. Aún recuerdo, con miedo y como si fuera ayer, que después de ver cómo pactaban en ningún momento pude pegar el ojo. Me la pasé llorando y, cada vez que podía, le pedía que huyéramos del sitio. Pero mi padre, quien era muy valiente, me dijo que no podíamos abandonar el trabajo, ya que él tenía otros miedos. El mayor de ellos iba más allá de perder la vida. Temía no poder llevar comida a casa, donde había varias bocas que alimentar. Yo era el mayor de 4 hijos, y por eso me decía con mucha seriedad que aguantáramos, pues nada nos iba a ocurrir. Afortunadamente, mi padre tuvo razón, y la elección de los sacrificios se centró en gente de escasos recursos. Con ellos se pretendía reforzar los cimientos. Sin dejar de ser macabra, dicha elección era obvia, ya que nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición. Efectivamente, a partir de esa tarde, varios peones comenzaron a desaparecer. Los maestros más viejos, quienes eran fieles a los arquitectos, formaron el temido grupo que organizó los sacrificios para proteger la edificación y darle su pago al compadre. La gente común de Coapa pensaba que solo hombres fueron sacrificados, o que solamente murió una persona, cuya alma vaga ahora por las noches en los alrededores del estadio. Sin embargo, se dice que, cuando no se podía cumplir con el sacrificio entre los empleados, salían a buscar a quien encontraran para que el pago se realizara. De ahí provienen las misteriosas desapariciones de tantas personas sin dejar rastro. Hace un tiempo, una catedrática fue cuestionada sobre la validez de este mito urbano. Una arquitecta contó a un conocido diario que, efectivamente, existe una leyenda muy conocida entre sus colegas. Esta afirma que es de buena suerte que un albañil muera durante la obra y, si nadie va a preguntar por ellos, los entierran. La también docente explicó que, de igual forma,
Es común que desaparezcan albañiles muertos en las obras para evitar problemas con las autoridades que pudieran clausurar la construcción. No obstante, descartó que estos muertos fueran por órdenes de algún arquitecto, aunque no negó la posibilidad de que realmente los haya. Además, explicó que, si bien enterrar a una persona entre la mezcla de cemento no representaría un reto técnico, sería una decisión muy arriesgada, una que ni siquiera un pacto con Satán podría remediar. Te lo pongo así: si todos los edificios tuvieran muertos enterrados, muchos ya habrían colapsado, porque los cuerpos se descomponen y generan huecos que, en todo caso, debilitarían la estructura, sobre todo en una ciudad como esta. Quizá desde una oficina sea fácil realizar cálculos de este tipo, pero yo sé perfectamente lo que vimos. Aunque los gobiernos y empresarios siempre tratarán de ocultarlo, cuando intervienen fuerzas más allá de lo humano, es por motivos más siniestros de lo que podríamos imaginar. Recordemos que no solamente la tecnología está involucrada en la construcción monumental, sino también la implementación de magia negra, donde se ofrece la carne y la sangre de inocentes para asegurar la durabilidad y firmeza de las edificaciones. Yo puedo decirle a esa señora que solamente quien carga el morral sabe su contenido, y tal parece que la arquitecta nunca se ha parado en una verdadera obra. Pero, en fin, iniciamos la monstruosa construcción del estadio ese mismo año de 1962. La meta era terminar su construcción a más tardar en 1966, y afortunadamente así fue. Ese mismo año se inauguró aquel proyecto, nada más y nada menos que el recinto deportivo más grande de México. En su historia, el estadio ha visto pasar 2 finales de la Copa del Mundo. Dentro de sus instalaciones, ha albergado a personajes históricos del deporte como el Rey Pelé y Maradona. Además, anualmente recibe diferentes eventos musicales y deportivos. Por lo general, en su graderío todo es emoción y fiesta, pero la gente que ocupa sus gradas es inconsciente de que se encuentra sobre un túmulo de sangre, carne y huesos de los inocentes que sirvieron como ofrenda al dios de la oscuridad que habita en ese recinto. Son muchas las historias que involucran los espantosos sucesos de su construcción. Hay empleados de limpieza y seguridad que afirman encontrarse con personas fuera de los horarios de servicio. Algunas presencias son figuras fugaces que se ven de reojo, pero muchos han presenciado eventos paranormales más perturbadores, entre ellos, la aparición de varios niños deambulando a altas horas de la noche por las instalaciones o los pasillos del estadio. Tal es el caso de una empleada de limpieza que casi murió de un infarto al observar a una niña jugando en uno de los vestidores. Le pareció tan real que pensó que era familiar de alguno de sus compañeros. Al acercarse, le preguntó si estaba bien y si no le daba miedo estar allí sola. La niña respondió que no sentía miedo ni de estar allí, ni de estar sola, porque el miedo solo lo sienten los vivos. Acto seguido desapareció. Al día siguiente, encontraron a la señora desmayada y aterrorizada por el fuerte impacto de ver aquella aparición. Otros trabajadores también afirman ver personas que realmente no están presentes, sobre todo los foráneos. Antes de eventos importantes, muchos reportan haber visto a personas deambulando por las zonas de baños, pasillos, regaderas o áreas restringidas. Algunos ingenieros de iluminación y sonido han contado que, en muchas ocasiones, les esconden las herramientas o les arrojan cosas. Pero lo más aterrador es cuando ven a los descarnados vagando en la madrugada por zonas donde la luz no llega a iluminar por completo. Incluso, se dice que han visto a personas caminando dentro de la cancha como si estuvieran extraviadas y buscando algo o a alguien. Esto es tan impactante como real, al grado de que los policías han acudido al llamado de empleados que reportan intrusos en el estadio. Sin embargo, cuando llegan, no encuentran a nadie, lo que ha erizado los cabellos de más de un valiente. Quizás una de las apariciones más extrañas es la de un ser humanoide que adopta la forma de un animal indefinido.
Algunos dicen que parece un gran perro, vestido como revolucionario. Otros, que es algo similar a un tlacuache o un coyote. Este ser suele aparecerse para invitar a las personas a beber. Quienes lo ven suelen pensar que es un hombre, pero al acercarse, descubren su aspecto animal y huyen despavoridos. Esto ocurre tanto dentro como fuera del estadio, incluso en las calles cercanas. Muchas personas piensan que podría tratarse de un nahual, pero mi difunto padre y yo sabíamos perfectamente de quién se trataba. La primera vez que ese ser se presentó fue a finales de 1965, cuando ya prácticamente la obra estaba por terminar. Era de octubre para noviembre, creo que el día 29 o 30, por lo que todos estábamos muy apurados para poder ir a casa a festejar las fiestas de difuntos. Trabajábamos horas extra para tener libres los días grandes. Fue durante un momento en el que los maestros más ancianos dijeron que tomáramos un descanso. Algunos de ellos sacaron sus botellitas de aguardiente, mezcal o sotol. Mi padre y yo estábamos calentando los frijoles con suadero y las tortillas para cenar, cuando alguien le ofreció un trago a mi padre. Este sujeto era amigable, muy amable, pero ni mi padre ni yo bebíamos en el trabajo. Era una costumbre. Sin embargo, aquel hombre era tan insistente que mi papá no pudo rechazarlo. Comenzaron a platicar de cualquier cosa. Mi padre era muy amigable, pero no tanto como para explayarse de esa forma con un extraño. Al pasar el rato, ya todos estábamos cenando cuando, de repente, todo se quedó en silencio. Al decir todo, me refiero a todo. Ni autos, ni voces, ni grillos, ni perros. Ya saben, ese silencio incómodo y estremecedor que anuncia que algo muy malo está por suceder. Les juro por lo más sagrado que ese tipo se levantó de la fogata y fue a sentarse, recargándose en una de las columnas mientras encendía un cigarro. En ese momento, a mi papá se le ocurrió preguntarle quién era y qué hacía allí, pues nadie lo conocía y no trabajaba con nosotros. Ante el cuestionamiento de mi padre, el tipo se rió y le dio un gran trago a su botella de mezcal. Acto seguido, nos dijo: ¿Conocerme? Claro que me conocen. He estado entre ustedes desde que comenzaron la obra. Y respecto a qué hago aquí, solamente vengo a cuidar mi inversión. Justo en ese momento, el hombre empezó a carcajearse al tiempo que golpeaba su pierna contra el piso, como si su risa fuera la causante. El fuego de la fogata se avivó. En ese instante, y ante nuestro asombro, miramos que aquel hombre no tenía piernas como tal. Lo que golpeaba contra el piso era una pezuña. Tenía como extremidades unas patas de cabra. En ese momento, todos salimos corriendo despavoridos. Aquella cosa no era un nahual ni ninguna otra criatura. Se trataba del demonio en su terrible forma de macho cabrío, vestido como paisano. Hasta antes de ese instante, solo se había presentado en su forma humana cuando pactaba los sacrificios y se hacía llamar el compadre. Desde entonces, muchos supimos que es el mismo diablo quien ronda las inmediaciones del estadio. Por lo mismo, varios de nosotros no aceptamos quedarnos como trabajadores de base cuando se presentó la oportunidad. Hablando del compadre, muchos dicen que no se trata del diablo que conocemos por la religión o la Biblia, pero es algo muy parecido. Y no solo en ese tiempo se ha aparecido. Como bien les dije, tenemos familiares y conocidos que aún trabajan en esa zona o en el mismo estadio, y hay gente que, incluso en estos años, todavía dice verlo. Dicen que se le ve con su sombrero ancho de paja, su jorongo y su ropa de manta. Incluso, algunos pobladores aseguran que, de madrugada, pueden verlo deambulando por las calles. Les ha dado tremendos sustos debido a su naturaleza maligna. Aunque realmente no se ha sabido que haya dañado a nadie, el simple hecho de verlo es motivo suficiente para salir huyendo. Ya son más de 50 años de aquello, y aún ahora, la verdad, yo no me atrevo a entrar al estadio. Quizás fue mucha la necesidad de tener trabajo y ganar dinero en aquel entonces,
O quizá fue la lealtad de no dejar solo a mi padre en ese maldito lugar, temiendo que algún día no regresara a casa. Pero no sé qué me motivó a permanecer allí en esos tiempos. Ahora preferiría morirme de hambre antes que trabajar en ese lugar. En cuanto a las atrocidades que vivimos en el estadio, posiblemente haya algún castigo para nosotros. A pesar de que se pudo evitar o denunciar, nunca se hizo. Aunque no conocíamos a esas personas, nos pesará eternamente su muerte. Tal vez ese sea el castigo que merecemos. Pero lo que sí me atemoriza de verdad es que el compadre estuvo presente en el funeral de mi papá hace varios años. No se fue hasta que lo llevamos a sepultar. Y ahora que ya tengo 83 años, he visto al compadre merodeando las cercanías de mi casa, e incluso lo veo de reojo cuando ando por las calles. Quizás mi hora está cerca, y quiero que esto se sepa, para que no quede en mi conciencia que, en cierto modo, también formamos parte de las ofrendas al compadre por habernos atrevido a sepultar inocentes en los cimientos y columnas del Estadio Azteca.